Buenas tardes a todos, jóvenes de esta asignatura Diseño de Mediaciones Tecnológicas. Hoy estamos a 3 de julio y vamos a hacer la revisión del encuentro sincrónico del eje número 2. Este eje ha debido causarse el día de ayer, pero por cuestiones de último momento no pude asistir al encuentro, entonces estamos haciendo la sesión el día de hoy. Diseño de mediaciones tecnológicas en el eje 2 nos trae la siguiente pregunta. ¿Podemos transformar nuestra práctica pedagógica con la incorporación de mediadores tecnológicos, videos, repositorios o blogs o juegos interactivos? ¿O simplemente lo que hacemos es dotar nuestras clases con herramientas novedosas que poco aportan al proceso educativo? Esta pregunta es bastante pertinente toda vez que nosotros vemos que tecnologías de la información y comunicación en todos los aspectos, en forma de redes sociales, en forma de cursos en realidad aumentada, en juegos, la estamos encontrando nosotros en las aulas, pero la pregunta va a si esto realmente permite transformar la práctica pedagógica o estamos llevando nuevas herramientas al aula solamente por lo nuevo, solamente por la novedad, ¿cierto? Sobre eso vamos a estar hablando en la sesión del día de hoy. Hay una videocápsula que acompaña esta pregunta en la que el profesor Harold Álvarez hace una explicación sobre los diferentes impactos que traen este diseño de mediaciones tecnológicas cuando nosotros los llevamos al aula de clase. Vamos a dotar nuestras clases de novedosas herramientas o grandes estrategias podemos nosotros diseñar para poder formar a nuestros estudiantes con actualidad, con prontitud, con diligencia, o simplemente estamos retardando este proceso formativo por lo novedoso de las herramientas. Es ahí donde está el quid de este segundo eje. Portales web mediadores al alcance de todo es el eje de nuestro encuentro, de nuestro referente de pensamiento. Vamos a mirar este referente de pensamiento que nos trae acá como que una portada de un celular. Hay un teléfono y hay una computadora de fondo. Dice news, como que noticias, ¿cierto? Y prácticamente nosotros tenemos todos los días la última noticia en el teléfono celular. Hablaremos en este referente de pensamiento sobre portales web, mediadores al alcance de todos, la mediación a través del computador, pensamiento computacional, CMS como mediadores, los usos educativos, difusión de contenido multimedia, foros, wikis y funcionamiento de los elementos, blogs y sus aportes a la educación, apps para crear materiales audiovisuales por plataformas educativas lúdicas, conclusiones y las bibliografías. Hay una introducción en la cual los invito a observar, en la que empezamos a hablar sobre los portales web, mediadores al alcance de todo, y esta parte de mediación al alcance de todo es porque casi que todos tenemos acceso a la internet, a los computadores, a la tecnología web, a la tecnología móvil inalámbrica, a los sitios repositorios de noticias, y esto nos obliga a nosotros a utilizar un pensamiento computacional, o nos permite detonar esas características del pensamiento computacional que nos hace a nosotros pensar cómo analizamos, cómo abordamos un diseño, cómo aplicamos estas herramientas de tecnología y cómo reflexionamos nosotros al interior de estas aplicaciones. Es decir, utilizamos nosotros las tecnologías para poder dar solución o alternativas de solución a problemas presentados en el aula de clase. En este diagrama que observamos lo explicitamos, lo ejemplificamos. Tenemos por un lado el uso de la computadora, planteamos la solución con un diseño, luego reutilizamos soluciones y luego hacemos algún tipo de juicio con las reflexiones que nosotros podamos obtener de la aplicación de esto en el aula de clase. Habilidades digitales o características de este pensamiento computacional son las siguientes: habilidad para trabajar con personas en otras regiones,
y actualmente ustedes están ubicados en otras situaciones geográficas y por la tecnología podemos estar en este diálogo constante. También encontramos soluciones mediante programas de cómputo o recursos web. Hay plataformas, portales de juego que nos ofrecen una solución a un problema determinado. Por ejemplo, al aprendizaje de la ciencia o de las matemáticas a través de los videotutoriales o a ludificar los contenidos que nosotros vemos y que de alguna forma pensamos que son difíciles de abordar. Entonces los tenemos para solucionarlo a través de la computación. También automatizamos procesos. La tecnología ha llegado para darnos una mano, claro que sí, pero necesitamos nosotros cualificarnos para poder hacer ese trabajo mucho más poderoso. Representamos abstracciones de la información con la computación. En el eje número 1 habíamos hecho abstracciones sobre o habíamos hecho revisión de la literatura de las abstracciones que se hacen con la realidad aumentada. Cómputo efectivo, cómputo que nosotros vamos a apoyar nuestras clases, por ejemplo, con modelado tridimensional. Y esa computación la llevamos al aula para que el estudiante pueda ver objetos en una parte digital creado y que interactúe con el medio físico, con marcadores. También tenemos organizo de procesos lógicamente. Lógicamente quiere decir con un proceso lógico, con un 1, 2, 3, 4, ¿sí? Es decir, procesos que nosotros vamos a empezar a diseñar o a aplicar desde cero con una secuenciación. Esta es la explicación más abajo de estas características. Más adelante encontramos las características de los CMS como mediadores. Los CMS son los Content Management System, que son gestores de contenido o administradores de contenidos en la web. Estos quiere decir son herramientas que nos permiten a nosotros administrar nuestras clases, porque el contenido es una clase. Nuestra información de noticias, porque las noticias también son contenido. Juegos, información laboral, información financiera a través de estos portales. O sea que nosotros la podemos utilizar para publicar todo tipo de esta información. Hay blogs usados para propósito general, para e-commerce o comercio electrónico, para vender productos, para interactuar colaborativamente y socialmente también, como si fueran una red social. Definiciones dentro de este glosario tenemos el CMS, que es una abreviatura del Content Management System y que es un programa de software de gestión de contenido. Y el WCM, que es el World Class en el mundo industrial, es un sinónimo de excelencia. En el concepto World Class Manufacturing significa manufactura de excelencia. Es la manera de fabricar algo que los demás fabrican y que los demás fabricantes quieren imitar. La educación también ha sido modelo para poder ser replicada, y estos procesos no son la excepción. Estos procesos también los hemos duplicado, los hemos querido copiar de otros modelos, por ejemplo el modelo Singapur, el modelo de Arabia Saudita. Son modelos educativos que hemos querido o que de alguna forma se han querido reimplantar acá con la ayuda de la tecnología. Más adelante encontramos los usos más frecuentes de los CMS. Uno de ellos es la difusión de contenido multimedia en diferentes formatos, porque todo es programación hecha a base de HTML5, que es fácil consultar en los teléfonos y en los computadores. Tenemos contenido educativo, todo es que podemos montar videotutoriales, podcasts, imágenes, juegos. También la parte de foros, la parte colaborativa, podemos hacer un blog que recoja la opinión, por ejemplo, de los profesores de Latinoamérica. Y Wikis es colaborativa, que cada uno de nosotros puede hacer su pequeño aporte en ese CMS y que todos estemos conectados de alguna forma. Estos son recursos educativos para usos educativos, como dice más adelante, difusión de contenido multimedia,
foros o asincronía y la parte de los wikis. ¿Cómo funcionan ellos? Resulta que estos CMS están alojados en una computadora de otra locación geográficamente, o sea, no lo tengo que tener yo en mi computadora, está en la nube, como el correo electrónico. ¿Dónde está el correo electrónico? No sé. ¿Dónde está el correo de Hotmail? No sé. Eso está por allá en una isla. Es más, se dice que está debajo del agua, está en el océano. Entonces, eso está almacenado allá. Hay unos colaboradores, alguien que diseña, alguien que genera contenido y alguien que lo edita a través de la internet. Estos enlaces grises son conexiones a ese servidor. Le hacen modificaciones, le adicionan contenido, le cambian la letra, le ponen video, le ponen juegos, le ponen podcast. Y el visitante accede a través de un sitio web a su repositorio CMS. Más adelante está la explicación de cada uno de esos elementos y se invita a leer este documento, La aventura de innovar con TIC, aportes conceptuales, experiencias y propuestas. Más adelante tenemos blogs y sus aportes a la educación. ¿Qué aportan los blogs a la educación? Resulta que contenido multimedia en diferentes formatos, en audios, en imágenes, en infografías, en avatares, en revistas. Lo puedo modificar así como aparece aquí. Yo lo modifico el docente y lo pueden ver los estudiantes en cualquiera sea la ubicación por la que esté accediendo. O sea que el acceso es casi que inmediato. Más adelante encontramos la definición de inteligencia colectiva. Es una forma de inteligencia que surge a partir de la colaboración de diversos individuos, generalmente de una misma especie. Digamos que los docentes somos la misma especie docente. Y con relación a un tópico en particular, que en este caso será la educación o la solución de problemas educativos. Acá tenemos ventajas del uso de los blogs como mediadores, facilidad de la publicación. Yo lo puedo actualizar en línea, aquí mismo puedo poner un post y eso se actualiza en menos de nada, o sea, inmediatamente. Incremento de la interacción, se envían tareas, se potencian las habilidades digitales, claro que sí, hay una potencia del autoconocimiento, nuevas amistades y un legado acumulativo. Yo creo que esta es la más poderosa, el legado acumulativo, toda vez que cuando nosotros empezamos un año lectivo, empezamos a hacer talleres, quizzes, exámenes, y si nosotros nos ponemos a crear todo este material, todos estos contenidos, nosotros vamos a la vuelta de 1 año, 2 años, a tener un material acumulado de poder, de peso, ¿cierto? Pero a veces nosotros no tenemos la costumbre de estar editando, de estar escribiendo, de estar haciendo artículos, sino que termina el año y es más, nosotros botamos las libretas. La libreta que está con la hoja amarilla, la hoja vieja, cogemos y la botamos. Resulta que todo eso es un legado acumulativo que lo podemos tener en la internet para que lo consulten la demás gente. Hay una descripción de cada uno de esos elementos más adelante descritos. Para complementar la temática, vamos a observar este podcast, el podcast del Brillan y Murita. Vamos a compartirlo. Esta es la URL. Voy a colocárselos acá en el... Oiga, nadie contestó en el grupo. Que este grupo es muy triste, no contestan ni los buenos días. Escucha esta definición de los blogs para usos educativos. Vamos a mirar exactamente, ahí está el podcast. Bien, más adelante encontramos algunas definiciones como bloguero, bloguear, blogosfera, videoblog o microblogging y las correspondientes descripciones. Por inteligencia colectiva también encontramos que es una definición, o en la definición, si me permiten leerla, es un término utilizado para la persona que escribe un blog, administra o gestiona un blog. La blogosfera también es como que el espacio donde se agrupan todos los blogs, y el videoblog es
como que aquel recurso multimedia que nos permite a nosotros hacer en video una presentación de la información. El microblogging es un acrónimo o un anglicismo empleado para referirse a algunas redes sociales como X, el antiguo Twitter, que usan mensajes cortos para comunicar ideas. Más adelante, algunos elementos de microblogging como Twitter, Tumblr, Flickr, Orkut, Twenty y Casas. El microblogging es una forma de comunicación perteneciente a un sistema de publicación de entradas de 120 a 280 caracteres, cuya información se destaca por la simplicidad y la inmediatez. Apps para crear materiales audiovisuales. Estas apps, resulta que nosotros tenemos una gran cantidad de información que la vamos a poder presentar a la comunidad educativa, pero en los teléfonos celulares es la mejor forma de presentarla a través de apps, o la mejor forma de presentarla es a través de apps. Esto hace referencia al mobile learning, que es una tendencia educativa en la que el aprendizaje se lleva a través de los teléfonos móviles. También hay conceptos de gamificación por cuanto en los celulares es donde se acostumbra a jugar, casi que no en los computadores, sino más bien en los teléfonos. Hay otra lectura recomendada que nos invita a observar esta lectura. Creo que es una lectura: Mediaciones tecnológicas, nuevos escenarios en la pedagogía. Y más adelante encontramos las plataformas educativas lúdicas. Hay unas características como son la motivación, el pensamiento multitarea, el avance guiado, el aprendizaje colectivo y la autonomía. Características que se alinean con la pirámide de Werbach. Esta pirámide de Werbach hace relación o hace referencia o explica los tres componentes en los que la lúdica se basa. Primero hay unos componentes que son motivadores, por decirlo de alguna manera, y unas mecánicas o actividades que se hacen como retos, comprensiones, retroalimentaciones, y hay unas dinámicas como son emociones, narraciones y progresiones. Esto es aplicado a la gran cantidad de actividades que realizamos con los estudiantes a manera de lúdicas o dinámicas o actividades. Esta explicación es la de la pirámide de Werbach. Y como conclusión, pues vemos que este referente de pensamiento nos invita a abordar diferentes herramientas como son los CMS, los podcasts, los diferentes materiales que en la nube nosotros podemos utilizar para la educación. Apps educativas, el concepto de microblogging, son herramientas que podemos nosotros emplear para detonar la argumentación en los muchachos, para explicarles de alguna forma mejor nuestros contenidos o los contenidos que vamos a estar compartiendo en el aula de clase. La invitación es hacer una relectura de este documento. Yo se los voy a descargar. Este es el del eje 2. Se lo voy a colocar aquí, el del eje 2. Documento del eje 2. Referente pensamiento del eje 2. Ahí está colocado. Bien, vamos a darle atrás. Aquí hay un video que está explicando los mapas mentales en el aula. Se los voy a compartir también para efectos de que puedan. Bien, ahí está. Ok. Más adelante tenemos una infografía
Un video resumen, zonas activas, podcast con preguntas y video preguntas. Vamos a mirar esta infografía. Esta infografía trae unas características que yo debo colocar aquí. En el ámbito personal, ¿para qué usamos mediadores en la educación? Una es personal para ver películas o escuchar música. En el ámbito profesional, ¿hay algún tipo de interés profesional? Hay una red, incluso LinkedIn, de que comparte o nos permite compartir actividades o elementos, capacitaciones, certificados, puestos de trabajo de tipo profesional, comercio electrónico también. En el ámbito social, uso de redes sociales, jugar en línea, juegos en línea, también nos permite a nosotros utilizar toda esta tecnología para interactuar socialmente a manera de juego. Los muchachos lo hacen y tienen amigos de forma casi que mundial, amigos mundial. En el ámbito educativo, para buscar realizar tareas académicas, ahora con el uso del ChatGPT, del Gemini y del Hugging Face para hacer las imágenes y del Leonardo. Y se repite en el ámbito personal, etcétera. Entonces, esto es una nube de palabras o de conceptos para mirar cuáles son esas herramientas que nos sirven para la educación. Aquí dice video resumen y es un espacio para hacer una escucha. Aquí hay un audio, la web como mediador tecnológico. Hay un audio de 46 segundos que los invito a escuchar y a contestar la pregunta. ¿El uso prolongado de mediación tecnológica en el aula garantiza el aprendizaje? La web potencia el pensamiento computacional. Un audio de 23 segundos. Los CMS, repositorios de contenido digital, 42 segundos. Yo hago clic acá. Okay. El uso de blogs de 35 segundos. El microblogging. El microblogging y sus ventajas. Las apps educativas. Otra audio de 41 segundos y la lección completada. Pues los invito a observar esas características ahí. Preguntas con podcast también nos hace unas preguntas de un podcast, pero necesito escucharlo. Son 2 minutos 45 segundos. Los invito bueno, aquí está el texto del audio. Y luego vienen las preguntas. Comenzar el cuestionario. Vamos a ver. Hay una pregunta con una respuesta, entonces suponiendo que esta sea la pregunta de el audio, que lo invito a escucharlo. Yo voy a escoger aquí enviar, no era esa, era la segunda. Vamos a ver esta pregunta, voy a escoger esta, enviar, no era la primera. Y vamos a escoger esta, era la primera. 0. Tengo que escucharlo o mirar la descripción para poder hacer la respuesta acertada. Vamos a revisar, a mirar las preguntas, las tareas. Tarea que está disponible. Foro debate, dice fecha de entrega el 15 de julio. O sea que no es para este lunes, sino para el que viene arriba, 15 de julio. Actividad evaluativa eje 2, foro de debate. Efectividad de los medios tecnológicos en la sociedad de la información y las comunicaciones. Objetivo de aprendizaje. Comprender los alcances, motivaciones y efectividad de la aplicación de los mediadores tecnológicos en una educación mediada por las tecnologías. Cómo pueden estas impactar la educación que se imparte en el sistema educativo actual. Saludos. Bienvenidos a este espacio de intercambio de ideas que pretende comprender el impacto que tiene el uso de los mediadores tecnológicos en una educación que está siendo transversalizada por las TIC y que depende en gran medida de la conectividad que ofrezca a sus usuarios. Esperamos su participación constante, así como compromiso con
la realización de la actividad. Instrucciones. Para cumplir con el desarrollo de la actividad evaluativa, por favor tenga en cuenta las siguientes indicaciones. Primero, revisar el referente de pensamiento del presente eje y las lecturas complementarias contenidas. Segundo, organizar grupos de 3 estudiantes máximo. Este es grupal. Tercero, designar a uno de los miembros del grupo para analizar detenidamente el documento de Henry Alfonso Muñoz Rojas, titulado Mediaciones Tecnológicas, Nuevos Escenarios de la Práctica Pedagógica y la lectura complementaria del referente de pensamiento del eje número 2. 4. Otro miembro del grupo debe abordar la lectura de María Marín y Pamela Besfried sobre la aventura de innovar con TIC, aportes conceptuales y experiencias y propuestas. Lectura complementaria del referente de pensamiento del eje 2. 5. Con los elementos conceptuales establecidos por los 2 primeros estudiantes, el tercer integrante se encargará de realizar lo siguiente. Establezca relaciones conceptuales entre la síntesis de los documentos anteriores, cobijando bajo ítems de afinidad o contraposición. Establezca al menos 4 puntos de referencia, o sea, 2 de afinidad y 2 de contraposición. Cada uno deberá hacer sus aportes de manera individual y publicarlo en el foro. 7. Cada intervención debe ser máximo 200 palabras, para lo cual es necesario emplear sustentos bibliográficos citados en las normas APA. ¿Y cómo sabe usted cuánto está hablando o si le falta? Yo le sugiero ponerlo antes en Word, que le da el límite de palabras, y ya cuando lo tenga en Word, ahí sí lo pega en el foro. 8. Preséntela de manera individual el aporte correspondiente en el foro a los otros grupos de trabajo. 9. Al final es necesario que se replique por lo menos a 3 de los otros aportes, otros grupos, ampliando, refutando o complementando lo dicho. Estas intervenciones también deben estar sustentadas en citas bibliográficas. Utilice textos contenidos en la base de datos de la universidad. Consigna. Argumente sus puntos de vista a partir de las lecturas. Recuerde que el pensamiento crítico requiere un conocimiento importante de aquello que se analiza y cuestiona. Las intervenciones deben acatar las reglas gramaticales y ortográficas. En su labor docente es fundamental un adecuado uso del lenguaje. Sea puntual, evitando desviarse de la conversación, respondiendo a la consigna propuesta. De igual manera, a la hora de generar réplicas a sus compañeros, expresen comentarios coherentes con lo allí mencionado. Empleen ejemplos y recurran a citas. En una palabra, se trata de evidenciar qué tanto han apropiado el tema, recurriendo a datos, hechos, citas, entre otros. Verifiquen la rúbrica de evaluación antes de comenzar el ejercicio. Esto les permite que se desarrollen los aportes del modo más preciso y congruente con lo propuesto. Cierre. Gracias por sus aportes. Indudablemente que las reflexiones y aportes generados en el presente foro enriquecen el debate en marcha sobre las mediaciones tecnológicas y su presencia en la educación actual. También les agradecemos por los aportes que puedan realizar a las reflexiones de sus compañeros. Entonces, estas son las indicaciones de la actividad del eje número 2, el referente de pensamiento, que es trabaja la técnica o la temática de los mediadores tecnológicos y los CMS. Hay unas lecturas que están en esta dinámica y que la presentación es del tipo grupal. Abrimos la urna virtual para las preguntas, profes. De todos modos, yo me tengo que ubicar como en un grupo, porque de todos modos, ¿quién trabaja para este? Porque el primer eje era individual, ¿cierto? Sí, sí, señor. Entonces ahí, y otra cosa es que yo en el seminario tenía ahí el chat, el WhatsApp, ¿cierto? En este no lo tengo, entonces lo tengo que habilitar, ¿sí? Este es de mediaciones, sí, señor. Y sí, entonces de pronto por el del seminario, de pronto me puedes facilitar el WhatsApp del grupo.
Ah, bueno, aquí se lo pongo ahí está en el chat, aquí mírelo, ahí está el chat de WhatsApp. Ponga el WhatsApp web y se une al grupo de mediación. Este es el de mediaciones. Ah, bueno, listo, entendido. Yo lo ubico por acá por el celular y ahí lo organizo, ¿sí? Ah, bueno, listo. O me escríbame al número y yo le mando el enlace, le pego el enlace. ¿Listo? Listo, tutor. Ok, sí, señor. Bueno, en ausencia de más participantes, vamos a dejar así. Este grupo creo que es poquito pequeño. Entonces, ahí me va contando cómo va sucediendo toda la información. Oye, mi profe, gracias por haber venido y nos vemos. Luego le comparto la grabación. Eso que me cogió ahí de revólver. Ah, sí, señor. De tiro no de fusil, sino de carabina y ahí estuvo. Ahí enseguida, sí, señor. Listo, pues. Bueno, que esté bien. Hasta luego, profe.